Vamos a darle continuidad al tema que quedó pendiente. Se escucha bien, ¿no? Sí, se te está escuchando bien. Que quedó pendiente eh, en la clase pasada cuando habíamos visto las etapas del proceso de desarrollo económico argentino. Y ahí se ve la pantalla, Juan. Sí. Y ahí voy a mostrar el primer slide como para retomar. Habíamos hablado de fundamentalmente cuatro etapas de la economía, del proceso de desarrollo económico de la República Argentina, de acuerdo a lo propuesto por el economista Aldo Ferrer. La primera era la economía regional y de subsistencia, la segunda una economía de transición, la tercera una economía primaria agroexportadora hasta 1930, la cuarta una economía semi-industrial dependiente hasta, bueno, el año 2002, con algunas características a partir de ese momento, y obviamente que estas caracterizaciones que podamos hacer a partir de la década del 2000 son muy importantes para poder entender cómo se determina el actual contexto. Obviamente que todos estos procesos son importantes para comprender cómo se determinan estos procesos, pero en la actualidad fundamentalmente importa mucho todos los cambios estructurales que empezaron a haber a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, sobre todo a partir del inicio del siglo XXI. Nosotros habíamos desarrollado con bastante amplitud las características de la economía hasta el primer gobierno de Perón, primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 45 y 55, y voy a retomar fundamentalmente desde allí. Como habíamos hablado en la clase pasada, en este periodo se caracteriza por estar dentro de lo que se denomina economía, economía semi-industrial dependiente, y que particularmente este periodo de la historia económica argentina se caracterizó por un fuerte proceso de nacionalización. El ejemplo más claro es el de los ferrocarriles, un proceso de redistribución de ingresos a través de la mayor participación de los trabajadores en el ingreso nacional, la regulación o la intervención, mejor dicho, del Estado en materia de regulación comercial con la creación del IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino de Promoción y de Intercambio, que fundamentalmente lo que hacía era estoquear los commodities de exportación y garantizar determinados precios a los productores nacionales. De tal modo de que el IAPI concentraba la negociación eh, por parte, digamos, concentraba la negociación de los stocks fundamentalmente ganaderos y graníferos de la República Argentina, a fin de poder eh, determinar la posición comercial de la República Argentina en momentos de pico de precio a nivel internacional. El plan quinquenal es un esfuerzo muy interesante que desarrolla la República Argentina en este periodo como un gran antecedente de lo que representó una planificación estructural a nivel nacional, y fundamentalmente aquí también aparecen las primeras, como dije la clase pasada, las primeras tensiones que se van a generar como consecuencia de un aumento de la actividad industrial, un aumento del consumo general en la República Argentina por este aumento de la demanda que se produce a partir de la recuperación de los salarios reales,
de las familias en la República Argentina, que, como dije recién, impulsan la demanda, y esto genera obviamente un aumento en los niveles de actividad en la Argentina, un aumento del Producto Bruto, que sin duda demandan mucho más energía, fundamentalmente petróleo, teniendo en cuenta de que la actividad económica, sobre todo industrial, naciente a partir de la década del 30, estaba o dependía mucho de el petróleo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, ¿por qué se generan estas tensiones? Las tensiones se generan por un aumento en la demanda de petróleo, que sin duda repercuten sobre las reservas petrolíferas que hasta ese momento venía administrando yacimientos petrolíferos fiscales, es decir, YPF, y que frente a la necesidad de obtener mayor volumen de reservas de petróleo, se genera la necesidad de hacer fuertes inversiones en el área de exploración y explotación petrolífera, de tal modo de que, como consecuencia, a su vez, de que ya el Estado, a partir de la primera mitad del siglo de la década del 50, el Estado ya no tenía la capacidad económica como para hacer esas inversiones en explotación y exploración petrolera, de tal modo que se empiezan a indagar o se empieza a avanzar en otras experiencias de tipo de contratación, y aparecen las primeras vinculaciones del Estado Nacional de yacimientos petrolíferos fiscales con empresas internacionales y multinacionales para la exploración y explotación de petróleo. Es un ejemplo claro el vínculo que adquiere en este momento la República Argentina con compañías tales como Standard Oil. La Standard Oil es una actual compañía petrolera a nivel internacional, con sede obviamente con origen en Estados Unidos, que se vincula con la República Argentina y con la actividad petrolera de la República Argentina a partir de este momento. Posteriormente, sobre todo de aquellos presidentes o aquellos gobiernos que se han abocado que han puesto el eje que han puesto el eje estratégico en la política petrolera, siempre han marcado este vínculo, pero asimismo el crecimiento de YPF como una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de la República Argentina. Sin duda que si hoy nosotros, en la actualidad inclusive, pretendemos repensar el crecimiento o los mecanismos de crecimiento y de desarrollo de la Argentina, siempre el tema energético seguramente va a ser uno de los temas de la agenda prioritaria en estas discusiones. Un tema del que nosotros no hemos venido hablando es el tema de la deuda pública, de la deuda externa fundamentalmente, que ahora seguramente en algún momento de la clase lo vamos a tocar, seguramente cuando lleguemos a los problemas de la década del 80 y la década del 90. ¿Qué pasó después del 55 con el derrocamiento de Perón, con la falsa o con la mal llamada revolución libertadora? ¿Por qué mal llamada revolución libertadora? Porque en realidad de liberadora no tuvo nada. Básicamente lo que generó ese nuevo gobierno que derroca a un gobierno democrático como el de Perón en el 55, lo que genera básicamente es un gran asesinato en masa en la Plaza 25, en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Agenden y vean los muchos documentales que hay en YouTube sobre los bombardeos a la Plaza de Mayo y a la Casa, a la Casa Rosada en Argentina. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero que forma parte de nuestra historia, donde hubieron más de 600 muertos civiles en ese fatídico bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa de Gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de matar a Perón. ¿Quién bombardeó? Lamentablemente, algunos sectores de la Marina y obviamente también, lamentablemente, del Ejército en ese momento. ¿Cuáles son los elementos caracterizantes del periodo siguiente?
Entre el año 1955 y 1976, hay algunas características sin duda comunes. Como decía recién, se va a generar esta mal llamada revolución libertadora, eh, y aparece una fuerte puja entre los estructuralistas y monetaristas. Los estructuralistas son una escuela económica que tienen una fuerte visión basada en, en las soluciones propias de América Latina a partir de su propia experiencia, de su propia historia, y atender a las cuestiones, a las cuestiones o problemas estructurales como eje central de resolución a fin de poder garantizar condiciones de crecimiento y desarrollo no solamente de Argentina, sino de todos los países de América Latina. Dentro de las escuelas estructuralistas se encuentran economistas como Raúl Prebisch, que más tarde, que ya en la década del 40, crea en el marco, perdón, en la década del 50, crea en el marco de la Organización de Naciones Unidas y de la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina. Esta escuela estructuralista lo que busca es soluciones a partir de una realidad latinoamericana con sus propios problemas, con problemas que en otras regiones del mundo no existían, y que esos problemas que en otras regiones del mundo iban a generar sus propias escuelas económicas, y que si nosotros la terminábamos importando a esas visiones teóricas para ponerlas en práctica en el continente latinoamericano, iban a terminar frustrando muchas veces intentos de desarrollo, considerando de que estas teorías no entendían cabalmente cuáles eran las estructuras o las restricciones que imponían propiamente las economías en América Latina. Concretamente, aquí aparece una escuela con mucha fuerza, que es la monetarista, que desarrolla todo su arsenal económico, su arsenal teórico, perdón, en la década del 50, en la década del 60, pero fundamentalmente basados en teorías tales como la del libre mercado, tanto de Kesney, la fisiocracia, y de Adam Smith, de la economía clásica, y obviamente tomando todo el modelo matemático que se desarrolló hasta aquí, apuntando a mostrar al monetarismo o a los hechos monetarios como generadores de muchos de los problemas en la economía argentina, en tanto en cuanto estas cuestiones monetarias no eran bien administradas. Por ejemplo, la visión ustedes lo vieron cuando vieron la inflación, la visión monetaria, considerando de que la inflación tiene una causa casi exclusivamente en la emisión monetaria, basado fundamentalmente en la teoría cuantitativa del dinero. No sé, Juan, si llegaron a ver teoría cuantitativa del dinero. Perfecto, entonces podemos hablar con tranquilidad que cuando la cantidad de dinero aumentaba y este aumento no era compartido, no estaba acompañado por un aumento del Producto Bruto o los niveles de transacciones, que es lo mismo en la economía, lo que esto iba a generar era un aumento en el nivel de precios. Y efectivamente eso sucede. Lo que pasa es que también hay que entender de que hay muchas otras razones de tipo estructural y de tipo o de interacciones propias del mercado que van a generar fundamentalmente algunos otros problemas, como por ejemplo el problema de la inflación.
Otro elemento a tener en cuenta y otro gran debate que se dio en este tiempo fue acerca del desarrollismo y la ortodoxia, y no cabe duda aquí de la importancia del desarrollismo, atendiendo justamente a que, en el año 1958 justamente llega al gobierno, a la presidencia de la Nación, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi provenía de un partido que se gesta a partir de la división del radicalismo, pero con una visión en torno a esto que estamos conversando, y que tiene que ver con con la necesidad de debatir y de implantar en la República Argentina una visión que contemple los elementos estructurales que hacen a los problemas económicos de la República Argentina, y que lo que hacía el desarrollismo básicamente de la mano de Arturo Frondizi y de economistas de la talla como de Rogelio Frigerio, lo que intentaban era marcar estos ejes en una agenda de gobierno. Bueno, Arturo Frondizi fue presidente de la Nación en elecciones democráticas en el año 1958, y derrocado 3 años más tarde, en el año 1961, nuevamente por un movimiento militar, y asumiendo la presidencia su vicepresidente, Guido. Aquí, en contraposición o mejor dicho, las características del desarrollismo estaban vinculadas con algunos hechos tales como la necesidad de volver a repensar, como ya lo había hecho, como se había hecho en el gobierno de Perón, repensar y reinstalar a la industria de base como estratégica en la actividad económica. ¿Qué es la industria de base? La industria de base es la industria que va a servir para la producción de otros bienes y servicios, como por ejemplo la industria petrolera, la industria siderúrgica, la metalmecánica, la química, etc. Es decir, todas estas industrias, en la visión tanto del gobierno peronista del 45 al 55 como de esta nueva generación vinculada al desarrollismo, encabezada por Arturo Frondizi en el año 1958, lo que va a poner nuevamente sobre la mesa la necesidad de implementar en la República Argentina, como eje estratégico de la actividad económica, el desarrollo o el resurgimiento de las industrias de base. Es decir, ¿qué pasaba hasta 1930 o qué pasaba hasta la década del 40? Hasta la década del 40 lo que pasaba era que Argentina, para poder desarrollar su industria, tenía que exportar fundamentalmente energía, pero no solamente, perdón, importar energía, pero no solamente requería importar energía, sino también y fundamentalmente requería importar todos los insumos básicos para el desarrollo de la industria. Y Argentina, convertida así en un país donde solo se ensamblaban bienes de origen industrial para el abastecimiento en el mercado interno. Arturo Frondizi alcanza algunos éxitos en materia petrolera, sobre todo a partir del reimpulso que le da a yacimientos petrolíferos fiscales, y en contraposición al desarrollismo que en este momento estaba liderado en este momento de la historia económica argentina estaba liderado por Arturo Frondizi, aparece en la República Argentina un movimiento que estaba latente, pero ahora aparece con mucho más con teorías mucho más sistematizadas, que no es más ni menos que la ortodoxia económica, que refiere a que los problemas de la economía argentina, en su solución, no iban a estar muy alejados de las visiones ortodoxas que en los países centrales, tanto Europa como Estados Unidos, lo iban a resolver. Entonces, básicamente la ortodoxia lo que proponía era
era la solución a determinados problemas, como los de inflación fundamentalmente, a partir de reducción del gasto público, la sobrevaluación del peso, de tal modo de poder importar más bienes, a fin de que podamos, fundamentalmente los ortodoxos lo que planteaban era la necesidad de importar más bienes de capital para producir más bienes internamente, lo cual a la larga terminaba siempre generando problemas estructurales, sobre todo de balanza de pagos, y generando una fuerte, terminaban generando una fuerte presión sobre el dólar. Nosotros esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia que sigue, de la historia económica argentina que sigue, con mucho más fuerza durante el gobierno militar que va entre el 76 y el 83, y con fundamentalmente también el plan de convertibilidad que termina en el año, a fines del año 2001, y que justamente termina, entre otras cosas, por el fracaso que representa en materia de sobrevaluación de la moneda, lo cual genera tremendos déficits en balanza de pagos frente a la necesidad de contar con dólares para poder comprar los insumos que la economía semi-industrial todavía requiere. Otro elemento muy importante son las pujas inflacionarias. ¿Qué son las pujas inflacionarias? Estos son conceptos muy importantes y yo les pido que vayan marcando. De todos modos están estos conceptos en Aldo Ferrer. Las pujas inflacionarias hacen referencia justamente a que cuando se producen procesos inflacionarios, y vieron cuando ya con Juan vieron las causas de la inflación, una de las y las causas y las consecuencias de la inflación, una de las consecuencias de la inflación es justamente la caída del poder real del dinero. Entonces, en una situación de caída del poder real del dinero, lo que en general se va también a producir es una puja inflacionaria entre aquellos sectores, por ejemplo, que deben en pesos y aquellos sectores que son acreedores en pesos, o las pujas que se van a generar entre los sectores que pueden capitalizarse y por lo tanto cubrirse de la inflación, y aquellos sectores que viven de un salario fijo y que por lo tanto no se pueden capitalizar, y que la inflación lo que le va a generar es una disminución, como dije recién, del salario real. Otra característica de este periodo, pero que tiene que ver más con cuestiones políticas e institucionales, es la exclusión política. No es un periodo que se caracteriza por una amplitud democrática. Tengo en cuenta la exclusión de determinados partidos políticos de la vida electoral argentina, fundamentalmente del Partido Justicialista en todo este periodo. No se olviden de que el Partido Justicialista fue proscripto en el año 55 y recién puede volver a presentarse en elecciones libres en el año 1973, que obviamente en ese año, nuevamente, al presentarse una fórmula del Partido Justicialista, en ese momento con un frente político, obtiene el triunfo y llega Cámpora primero al gobierno como presidente de la Nación, y posteriormente, un año o unos meses después, nuevamente en elecciones, vuelve a ganar Juan Domingo Perón en su tercer mandato. Estamos hablando del año 1973. Durante este periodo de tiempo se dan dos elementos muy, muy interesantes, muy importantes, dramáticos. Uno fundamentalmente dramático, el otro como una gran, como el esfuerzo de generar un gran pacto a nivel nacional que se denominó el Pacto Social. Está integrado fundamentalmente por actores tales como empresarios, actores gremiales y el gobierno, y que lo que buscaban fundamentalmente era una base sólida de consenso a nivel nacional para generar las políticas, digamos, que iban a trazar o que necesariamente la Argentina sobre las cuales debía caminar para poder entrar dentro de una senda de crecimiento, o más que de crecimiento, una senda de desarrollo.
Luego el Rodrigazo, digamos, hay que tener en cuenta que este también es un periodo, es un momento particular de la historia, estamos hablando del año 1974, 75, un periodo muy violento en la historia económica, en la historia argentina, donde numerosos grupos, fundamentalmente de jóvenes, sumados a distintas corrientes políticas, fundamentalmente de izquierda, pero también de derecha, bueno, pujaban de manera violenta por la posición o por sus posiciones políticas en todo el territorio nacional. Esto le generaba mucho inconveniente al gobierno y no solamente estos inconvenientes estaban vinculados con la aparición o el resurgimiento de estos grupos subversivos en la República Argentina, sino fundamentalmente algunas cuestiones económicas que no estaban resueltas. ¿Cuáles eran algunas de estas cuestiones económicas no resueltas? Bueno, fundamentalmente el salario, la caída del salario real de los trabajadores durante la década durante fines de la década del 60 y que no se podía solucionar hasta ese momento. Esta caída en el salario real estaba influenciada también por la inflación y esto tratándose de compensar con un atraso en las tarifas públicas. Un atraso en el precio de las tarifas públicas. Este atraso se corrigió con una fuerte subida justamente de las tarifas públicas en el marco de lo que se denominó el Rodrigazo. El Rodrigazo debe su nombre al ministro de Economía en ese momento, Celestino Rodrigo, que justamente lo que hace es una actualización tarifaria y esto genera obviamente un aumento generalizado de precios, regenera un proceso inflacionario en la República Argentina que va a tener como colorario básicamente no solamente va a tener como colorario aspectos institucionales, pero fundamentalmente una fragilidad en el gobierno en ese momento de Isabel Perón, Isabel Martínez de Perón. Y por ahí yo menciono algunas cosas que después ustedes tendrán que buscar, si es que no la conocen, tendrán que buscar en la historia económica reciente, en la historia argentina reciente, y esto genera un paso más en el debilitamiento de este gobierno. Hasta marzo del año 1976, que se genera otro golpe de Estado, y que inicia también el mal llamado proceso de reorganización nacional. Porque de reorganización nacional no tuvo nada. Después vamos a ver más adelante las graves consecuencias que este periodo tuvo en la economía y en las instituciones argentinas. A partir del año 1976, del punto de vista económico, se vuelve a un modelo agroexportador con una fuerte influencia sobre, o mejor dicho, pasando de un modelo productivo que se tenía hasta ese momento a un modelo financiero, rentístico financiero. Así lo define Aldo Ferrari. Hay una declinación de la industria, es decir, todo lo que se vino desarrollando durante la década del 40, 50 y 60 en la República Argentina, se destruye a partir del año 1976, se declina la industria, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, y fundamentalmente las reformas financieras que se hacen en ese momento, vinculadas a un modelo rentístico financiero, lo que buscan es la posibilidad de obtener renta financiera a partir del aumento de la tasa de interés, atrayendo capitales del exterior, pero con esto también aumentando el nivel de deuda. Un modelo parecido al que nosotros hemos vivido durante los últimos 5 años en la República Argentina. Si nosotros vemos qué ha pasado durante los 5 años, fundamentalmente del año 2016, lo que nosotros vamos a ver es un aumento en la tasa de interés que la Argentina ofrece al capital internacional, y esto genera obviamente un aumento de la inversión, pero un aumento de la inversión de modo especulativo. Cuando vimos balanza de pagos, ahí habíamos clasificado las inversiones directas y en cartera. Básicamente estas inversiones
se dieron en términos de inversiones en cartera, es decir, inversiones de corto plazo y con expectativa de obtener rápidos beneficios para después colocarse en otros lugares. En el año 1983 se instaura, ojalá definitivamente, la democracia, y gana las elecciones en octubre del 83 Raúl Alfonsín, de origen radical. Y Alfonsín instaura dos tipos de planes a fin de combatir el problema más grave que tenía hasta ese momento la República Argentina como consecuencia de los problemas generados a partir de este modelo analítico financiero y la alta dependencia a los dólares, a la alta dependencia a los dólares para pagar la deuda externa que se había generado hasta ese momento. Los dos planes más importantes que se instalan en la época o en el gobierno de Raúl Alfonsín son, en primer lugar, el Plan Austral. Se cambia el peso por la denominación del peso por la denominación austral, con la expectativa de que esto iba a generar un cambio de expectativa inflacionaria y que la ciudadanía, digamos, iba a confiar, iba a tener un comportamiento de mayor confianza frente a una denominación distinta. En parte esto sucedió durante los primeros meses del plan, pero luego los problemas fundamentalmente de presión para obtener divisas extranjeras, fundamentalmente dólares, frente a ello, la caída de los niveles de reserva internacional, hicieron que este plan fracasara. Se reemplaza este plan con otro plan denominado Plan Primavera, con un ministro de Economía en ese momento que despertaba mucha expectativa, teniendo en cuenta las graves crisis inflacionarias que la Argentina ya estaba viviendo. Estábamos hablando del año 85-86, estoy tratando de haciendo un análisis muy resumido, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos. Y este plan Primavera básicamente en lo que consistía era en un ajuste del gasto público, tratar de equilibrar las cuentas fiscales de tal modo de que el Estado pueda dar la expectativa de no gasto, no emisión monetaria y de este modo controlar desde la perspectiva monetaria la inflación reinante en ese momento. Este plan Primavera, por distintas razones, también fracasó, fundamentalmente porque no se cumplieron algunas metas establecidas en este plan, como esta que estábamos mencionando recién, vinculada, por ejemplo, con la gran puja que presentaban determinados sectores económicos, no tanto políticos, vinculados fundamentalmente a la oposición que estos sectores económicos tenían para que con sus aportes tributarios o en materia de retenciones agropecuarias pudieran aportar a paliar el déficit fiscal reinante. Si ustedes buscan en YouTube, hay una famoso acto que se genera en la Sociedad Rural de Buenos Aires, en la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, cuando el presidente Raúl Alfonsín va a inaugurar la exposición de la Sociedad Rural y es abucheado, fue el primer presidente de la nación abucheado en la presentación de la Sociedad Rural. Ustedes, si quieren buscarlo en YouTube, pónganlo. Fue uno de los principales sectores económicos que se opuso a este plan Primavera, justamente, lo cual marca marca un hito más en los conflictos entre los gobiernos de origen popular, en este caso cuando gobernaba Alfonsín, obviamente de la Unión Cívica Radical, como así también cuando le tocó gobernar o le toca gobernar al Partido Justicialista. Es decir, en la historia, cuando le tocó gobernar a estos presidentes de estos orígenes políticos, siempre han tenido este tipo de conflictos con determinados sectores dominantes. Obviamente que este derrumbe del plan Primavera terminó fracasando y terminó en una hiperinflación, la hiperinflación del año 1989, que anticipó la salida del gobierno de Raúl Alfonsín. Alfonsín la Unión Cívica Radical ya había perdido las elecciones en el mes de mayo del año 89
En ese momento el candidato a presidente era un cordobés de apellido Angelos y había perdido con el candidato del Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem. Menem asume en el mes de julio la presidencia, se anticipa la asunción de Menem, teniendo en cuenta estos graves problemas y en el entendimiento de que el cambio de gobierno iba también a generar un cambio de expectativa. Estas expectativas positivas duraron menos de un año, teniendo en cuenta que ya en los 90 se vuelven a repetir los picos de hiperinflación. Para que ustedes se den una idea, la hiperinflación del año 89 fue de 1.300% y algo parecido ocurrió en la década de los 90. Es decir, si nosotros hoy tenemos inflación del que van desde el 30 al 45%, imagínense vivir en una situación de inflación del 1.300% al año. Obviamente que esto, sin duda, iba a generar, y de por sí lo hizo, estallidos sociales de tipo continuo en la República Argentina. Esto generó un aumento en los niveles de pobreza y desempleo y terminó imponiéndose un mandato más que propuesto, instalado en lo que se denominó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue un consenso acerca de qué hacer con los países de América Latina o cuáles son las herramientas o las de política económica que había que utilizar para poder solucionar los problemas de América Latina, sobre todo aquellos países de alto nivel de inflación. Por ejemplo, Argentina, Bolivia y otros países más. Casi todos los países estábamos atravesando problemas de similares características. Ese consenso de Washington que se genera entre el año 89 y 90 en Washington, por eso se llama Consenso de Washington, entre diversos economistas de mucho renombre a nivel internacional, pero fundamentalmente de origen ortodoxo. Esto significa mucha influencia de las corrientes clásicas, liberales o neoliberales en la economía y en la política, establecen 10 puntos de solución a los problemas de América Latina. Entre esos 10 puntos de solución aparece el ajuste al gasto público del Estado como uno de los elementos centrales para eliminar la inflación. Aparecen otros elementos o herramientas que van a permitir, que van a buscar o van a intentar aliviar el peso del Estado sobre la economía, de tal modo que se presenta una reforma del Estado y dentro de este decálogo de 10 puntos propuestos en el Consenso de Washington aparecen también las privatizaciones de las empresas públicas. Obviamente aquí también aparecen otras soluciones como la desregulación del mercado financiero, fundamentalmente del mercado financiero, y las modificaciones a la legislación laboral vigente hasta ese momento. Todos estos elementos se ponen en marcha en la República Argentina, pero fundamentalmente hay uno que es muy importante y que es la aplicación de la ley de convertibilidad, todavía vigente en la República Argentina, pero derogado su artículo 4, que establece la igualdad de la base monetaria con el nivel de reservas internacionales, este que surge del resultado de la balanza de pagos en Argentina. Voy a apagar este porque me parece que estoy teniendo baja señal. Voy a apagar esta cámara. Profe, ¿quiere que apaguemos nosotros? No, está bien. Yo nomás estoy teniendo algún problemita de señal, pero apagué una cámara para ver si evito el problema. Entonces,
se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo el hilo de la historia, ¿no? De la historia económica reciente, ¿no? Estoy tratando de que sea como un cuentito, sin muchas estadísticas, sin muchos números, de tal modo que se pueda entender y hacerlo lo más gráfico posible. El elemento más importante que se aplica en esta época, sin duda, que es la ley de convertibilidad, que, entre otras cosas, establece varias cuestiones vinculadas con el impacto sobre cuestiones que van a tener impacto muy fuerte sobre el ajuste de los balances de las empresas. Hasta ese momento las empresas venían ajustando su balance por inflación, lo cual encadenaba el proceso inflacionario, teniendo en cuenta la necesidad de las empresas sostener sus niveles de rentabilidad. Lo que hace la ley de convertibilidad es justamente uno de los primeros elementos que establece justamente la prohibición de hacer ajuste por inflación. Desde el punto de vista contable y desde el punto de vista legal, esto va a tener un fuerte impacto, por cuanto los contratos a partir de ese momento ya no podían tener ajuste por inflación. Otro elemento importante que surge de esta ley es que hasta ese momento nosotros teníamos Austral, establecido por el Plan Austral de Raúl Alfonsín en el año 84. Los que tienen un poquito más de edad o las que tienen un poquito más de edad se van a acordar en el curso. Pero lo cierto, yo creo que tengo un Austral por acá, ahora le voy a mostrar. Pero lo cierto es que en diciembre del año 90 se decide, con la ley de convertibilidad, cambiar la moneda y volver al peso. Cambiar el signo monetario y volver al peso. ¿Y esto qué significa? Significa no solamente un cambio de denominación monetaria, sino también lo que va a significar son cambios estructurales desde el punto de vista monetario. ¿Y cuáles son esos cambios estructurales? Primero, lo que se anticipaba era la evaluación de un peso a un dólar a partir no de un capricho, sino a partir de una relación de dos variables monetarias muy importantes. ¿Cuáles son esas variables? La base monetaria y, por otro lado, las reservas internacionales. Tal que la razón entre estas dos variables lo que iba a dar era una igualdad del 1. ¿Qué son las reservas? Recuerdo que las reservas son el efectivo en manos del público más las reservas que los bancos comerciales tienen en el Banco Central. Entonces, esta igualdad de un peso a un dólar, movido por esta igualdad en estas variables, lo que buscaba era generar un cambio de expectativa sobre los procesos inflacionarios, movidos muchas veces por devaluación permanente del dólar. Esto, junto con las privatizaciones, con la reforma del Estado, con la disminución del gasto público, con la desregulación de la economía, con los cambios en la legislación laboral, más un fuerte impulso a buscar nuevas formas de relaciones entre el Estado Nacional y las provincias, permitiría reconducir las actividades del Estado. Y buscaba esto, a su vez, un cambio de expectativa, como dije anteriormente. El 1 de abril del año 1991 se pone en marcha, efectivamente, la convertibilidad entre el peso y el dólar. Es decir, hasta ese momento pasamos a tener una denominación de 10.000 australes y un dólar, pero automáticamente a partir del 1 de abril al dólar se le iban a quitar 4 ceros y se cambiaba la denominación de austral a peso. Todo eso aconteció a partir del 1 de abril del año 1991. Hasta ese momento, para que ustedes se den una idea del impacto que tuvo la ley o el plan de convertibilidad, hasta ese momento la expectativa de inflación para el año 91 era del 1000%. La tasa de inflación
del año 91 terminó en el 17%. Y la tasa de inflación a partir del año 91 en adelante bajó hasta el año 94, que se convirtió en 0%. Tuvo un éxito tremendo en términos de inflación, en términos monetarios. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tuvo la ley de convertibilidad? Lo que generó la ley de convertibilidad fue una sobrevaluación, a mi entender, desmedida del peso sobre el dólar. Y lo que generó esta sobrevaluación desmedida del peso sobre el dólar es un aumento continuo, permanente y de las importaciones, ya no de bienes de capital, que era lo que buscaban siempre los economistas ortodoxos, sino fundamentalmente de los bienes de consumo. Tuvimos una invasión, como en el gobierno de 1976-1983, donde también hubo una sobrevaluación monetaria. Tuvimos una invasión de bienes y servicios desde el exterior. Y por lo tanto, al generarse esta sobrevaluación, obviamente se recupera el salario real, pero como consecuencia de esta reforma del Estado y de las privatizaciones, pero al mismo tiempo del aumento de las importaciones y el cierre de muchas industrias vinculadas con el sector externo, se generó una tasa de desocupación que en el año 94 alcanzó el 18%. En el año 1991 la tasa de desocupación era del 6,5% en la República Argentina. 3 años después, la tasa de desocupación en la República Argentina alcanzó el 18%. Y con la tasa de desocupación también hubo un incremento en los niveles de pobreza en la República Argentina. Estos niveles de pobreza posteriormente se van a estabilizar en valores relativamente altos para el tiempo que nosotros viviremos. No los niveles que empezamos a tener a partir del año 2000, que empezamos a conocer y empezamos a tener fundamentalmente a partir del año 2017. A esos niveles no hemos llegado nunca. O a estos niveles no habíamos llegado ni siquiera en ese momento. Pero lo cierto es que se produce desde el punto de vista social una consecuencia tremenda. El aumento del nivel de desempleo, que era compensado por la aparición de programas nacionales, en ese momento el Plan Trabajar y otros programas más, lo que va a generar no solamente es el aumento en sí mismo del empleo, sino una reproducción del desempleo. Y ese desempleo posteriormente se va a convertir en un reproductor de los niveles de pobreza que actualmente nosotros tenemos en la República Argentina. Es decir, las consecuencias de estos dos momentos de la historia económica argentina reciente, que van del 76 al 83, y de las medidas políticas económicas que se tomaron entre el año 91 y 96 y 97 fundamentalmente, van a marcar, y sobre todo luego ya a partir del 2000 y 2001, van a marcar la historia económica que ya nosotros empezamos a palpar, a palpitar años atrás. La crisis de la convertibilidad se genera por dos razones. Primero, por la necesidad de pagar los altos niveles de deuda pública. Imagínense con un peso sobrevaluado, con un aumento en tasa de interés, los capitales externos venían, se radicaban aquí, pero solo de modo especulativo. Esto generó, como dije recién, una crisis de balance de pagos, y con la crisis de balance de pagos obviamente se defaulteó la deuda, se generó la devaluación de fines del 2001 y obviamente llegamos al proceso de especificación del año 2002. Esto que nosotros vemos en el siguiente gráfico, lo que nos muestra es la evolución que tuvo la economía argentina en términos de Producto Bruto Interno entre el año 1956 y 1975. Como verán, tuvimos muchos años de crecimiento en este periodo, lo cual es muy positivo para la República Argentina, teniendo en cuenta la generación de un gran stock de capital. ¿Cómo evolucionó la deuda? Fíjense, en el año 55
56, el stock de deuda pública en la República Argentina era de casi 1.100 millones, 1.050 millones de dólares. En el año 1976, la deuda pública fue de 7.800 millones de dólares, mientras que posteriormente vamos a ver cómo en este periodo, fundamentalmente el año 76, la deuda pública se incrementó a valores que potencian la deuda pública futura. A partir del año 2002 empiezan a aparecer algunas discusiones que van a ser interesantes retomar en el último capítulo de Aldo Ferrer, como por ejemplo las discusiones sobre el resurgimiento de un post-neoliberalismo. Se avanza sobre un proceso de desendeudamiento. Argentina cancela su deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2005 con niveles de reservas con recursos propios que son obtenidos a partir de un canje de bonos intransferibles que emite el Tesoro de la Nación y que los cambia por reserva del Banco Central, y con estas reservas se va a pagar esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. El Frente Fiscal y Externo va a presentar una senda de equilibrio fiscal y de fundamentalmente superávit de la balanza de pagos. A partir del año 2003 se inicia un proceso de reindustrialización en la República Argentina por el cambio de modelo que se genera. Se deja de lado el sistema rentístico financiero y nuevamente ingresamos en una etapa de redistribución del ingreso. El contexto internacional estaba marcado fundamentalmente por la influencia del Mercosur, que vieron con Juan, cuyo inicio se da en la década de los 80, con el famoso Tratado de Asunción entre Cerney y Alfonsín. Obviamente, y los presidentes de los otros dos países como Uruguay y Paraguay, pero fundamentalmente también un cambio en la mirada de la integración económica. Aquí ya no hay solamente una visión de bloques regionales, de países que estén juntitos, sino también ya hay una mirada de bloques o de sociedades entre países con similares características. Aparecen bloques como los del BRICS, integrados fundamentalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay una consolidación de los procesos de integración regional a partir fundamentalmente de la consolidación del NAFTA, la Unión Europea y otros. Y un dato que no es menor, el surgimiento y la gran importancia que a partir de este momento se le empieza a dar a toda la legislación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel internacional, en la lucha contra los monopolios y los oligopolios, fundamentalmente en la República Argentina, ya no solamente una lucha desde el punto de vista legal o mediante la sanción de las leyes, sino fundamentalmente ya el terreno de lo político. ¿Cómo evolucionó el PBI a partir del año 1976? Este gráfico que tengo, este es un slide bastante viejo, lo marqué hasta el 2012. Lo que vamos a ver es un crecimiento en etapas. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que durante la década del 70 tuvimos solamente dos periodos de alto crecimiento económico, dos momentos de alto crecimiento económico que llegaron casi al 8%. Pero luego tenemos periodos de mucho de crecimiento económico, en uno de los cuales casi llegó al 6% de crecimiento. Luego, en la década del 80, tenemos también alta influencia de no crecimiento o de crecimiento. Hasta los 90, que a partir de los 90 tenemos altas tasas de crecimiento. Vamos a ver, tenemos tasas de crecimiento de que superaban el 8%, con la excepción del año 1995 y del año 99. El año 95 está influenciado por la crisis, anótenlo, porque esto no lo hemos mencionado en el slide, la crisis del tequila, la crisis de México, la crisis cambiaria de México el año 1994. El diciembre negro en el que México
devalúa su moneda y se declara en default de su deuda, generando una gran crisis financiera internacional. Se denominó la crisis del tequila. Y la crisis, y esta caída en el año 1999, generada por dos crisis que se sucedieron de manera continua. La crisis rusa, o tres crisis en realidad. La crisis asiática, que se desencadena en Japón, producto de la caída estrepitosa de la bolsa de Tokio. La crisis en Rusia, digamos, se fueron encadenando estas crisis a nivel internacional como consecuencia de los desequilibrios en estos países, la crisis en Rusia y posteriormente la crisis brasileña. Una crisis en Brasil que en el año 98 repercute sobre la devaluación de su moneda y esto nos pega de lleno a nosotros, teniendo en cuenta el alto nivel de vínculo comercial que nosotros tenemos con el Brasil. Esto genera una caída estrepitosa en el Producto Bruto, que casi llegó al 4%. Imagínense, el año pasado nosotros hemos decrecido el 11% como consecuencia de la pandemia. Imagínense que decrecer el 4% hoy puede representar nada para nosotros, pero sin duda que son crisis económicas muy fuertes. Y este proceso de crecimiento continuó hasta el año 2001 e inclusive hasta el 2002, en que la economía argentina, como consecuencia del cambio de modelo, dejando de lado el modelo rentístico financiero, que lo ponía en una situación de vulnerabilidad. Por eso yo traigo a colación el hecho de las crisis internacionales, de las crisis financieras en otros países. Lo que tenía Argentina hasta ese momento era una situación de mucha vulnerabilidad internacional. Fíjense cómo la economía argentina empieza a crecer en el año 2002 y luego crece a tasas superiores al 8% hasta el año 2009, en que la economía en general, aquí hay un error en ese gráfico, la economía decrece en realidad un 5%. ¿Por qué decrece la economía en el año 2009? Esto puede ser muy interesante entender. Ya, la mayoría de ustedes ya nacieron y ya algunos niños o niñas. En el año 2009 se genera una crisis de las hipotecas norteamericanas, o también llamado los bonos subprimes, bonos basura, como normalmente se los denomina. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que o mejor dicho, explotó un sistema económico en Estados Unidos basado sobre bajas tasas de interés y altos niveles de préstamos. Pero que estos préstamos, sobre todo los hipotecarios, se iban a ajustar luego de un periodo de otorgado estos préstamos a tasas variables. Ocurrido el proceso, o mejor dicho, iniciado este proceso de otorgamiento de crédito a bajas tasas fijas, que permitieron a muchos norteamericanos comprar viviendas a bajos precios, o a bajas tasas de interés en realidad, pasado 3, 4, 5 años, empezó el tiempo del reajuste de las tasas, teniendo en cuenta la forma en que se firmaba, en que se establecían los convenios o contratos entre partes. Cuando se empezaron a reajustar las tasas, los trabajadores norteamericanos no pudieron pagar sus créditos y empezaron a vender sus hipotecas. Esto no fue de una, 10, 100 o 100.000 familias, sino fue de millones de norteamericanos que desencadenó una crisis financiera, o la crisis financiera internacional más importante que haya tenido la historia económica mundial. Y esto repercutió, pegó de lleno en todos los países del mundo. ¿Y por qué pegó de lleno en todos los países del mundo? Sobre todo en los más vulnerables, como por ejemplo Argentina o los países de América Latina. Fundamentalmente porque lo que tuvo que hacer los Estados Unidos en ese momento es decir, lo que hizo Estados Unidos en ese momento no fue solamente exportar una recesión al mundo, sino lo que hizo fundamentalmente es absorber capital del resto del mundo para financiar sus propios déficits. Y esto generó una crisis de financiamiento a nivel internacional. Y generó también una caída en todos los precios de los commodities. Y no se olviden de que Argentina es productor de commodities, productor de trigo, de soja, de maíz. Argentina, este crecimiento que nosotros vemos acá, que Argentina ha tenido del 2002 en adelante,
se debe fundamentalmente a la producción de commodities y a los altos niveles de precios que los commodities habían tenido en este periodo en el mundo, fundamentalmente también acompañado por un cambio de modelo económico, no basado en lo financiero. La economía se recupera bastante rápido, teniendo en cuenta que en el año 2010-2011 volvemos a la senda de crecimiento como los años anteriores. Pero ¿qué pasó? En el año 2012 nuevamente empiezan a caer el precio de las commodities y a partir de ese momento empieza un ciclo de inestabilidad económica. ¿Qué pasó con la deuda pública? En el gobierno de Videla, cuando inicia el gobierno de Videla, la deuda pública era de 7.000 millones de dólares y cuando se va Videla le deja a Alfonsín una deuda pública de 45.000 millones de dólares. Cuando termina Alfonsín su mandato, la deuda pública estaba en los 65.000 millones de dólares. Y cuando termina Carlos Menem y posteriormente de la Rúa su mandato en el año 2001, Menem en el año 99 y de la Rúa en el año 2002, la deuda ya se había triplicado. Pasamos a 156.000 millones. Al año 2012 la deuda había bajado un poquito, se había mantenido, había bajado un poquito, y estábamos en valores de los 141.000 millones de dólares. Hoy lamentablemente nuestro nivel de deuda, no tengo un gráfico, tengo en realidad un gráfico que ya no lo voy a buscar porque si no vamos a tener tiempo en la clase. Los niveles de deuda en la República Argentina oscilan los 280.000 millones de dólares. Esto es un grave problema teniendo en cuenta justamente las graves crisis que se generan como consecuencia de la amortización de la alta deuda y la necesidad de contar con dólares para poder pagar esta deuda. Este es uno de los elementos centrales acerca del entendimiento o mejor dicho, acerca de la comprensión de por qué muchas veces las deudas, la deuda externa es peligrosa o dañina en materia financiera y en materia económica. Bien. Realmente que ustedes van a ver posteriormente en Aldo Ferrer, sin duda van a ver una mejor explicación, mucho más completa de cuáles son los factores y determinantes en cada uno de estos periodos. Aldo Ferrer termina describiendo muy bien estas dos etapas de neoliberalismo y haciendo una comparación entre los modelos económicos imperantes en los últimos años, sobre todo de los años que van del 76 hasta el 2010 aproximadamente. Lo interesante aquí es entender algunos conceptos que ya están casi al final y que tienen que ver como, por ejemplo, con la densidad nacional y que conceptos que estructura de alguna forma la cultura en relación a los determinantes que han tenido que ha tenido la evolución económica en la República Argentina. Es así que este concepto de densidad nacional no solamente nos va a llevar a pensar los elementos culturales en términos del comportamiento de nuestras relaciones económicas, sino fundamentalmente la valoración que hacemos en relación a algunos aspectos que tienen que ver justamente con esa cultura imperante en la Argentina. Y cuáles son, obviamente, los aspectos políticos, económicos, sociales que van a estar influenciados por esa densidad nacional, por esas relaciones culturales que vamos generando en la Argentina. Yo le voy a, si quieren, yo le voy a dictar algunos puntos que ustedes les pueden, no sé si hay alguna pregunta antes de que yo les dicte algunos puntos para que ustedes se puedan guiar con mucha, para que ustedes se puedan guiar. Hay algunas preguntas aquí, por ejemplo, como el UVA. El UVA en realidad es un mecanismo que busca hacer atractiva la inversión en colocaciones o la colocación de fondos y la inversión de recursos financieros a una tasa denominada UVA.
es una unidad de valor de actualización. Y el UVA básicamente se basa en el CER, el coeficiente de estabilización de referencia. El CER es un coeficiente que tiene su origen en la crisis del año 2001, que todavía está vigente, ya que actualiza el UVA, la unidad de valor de actualización. Si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, de consultar las tasas que pagan los plazos fijos en los bancos para darle una idea de cuáles pueden ser aquellos mecanismos de inversión más simples, el plazo fijo es uno de los más simples, ustedes van a tener que los bancos le van a ofrecer las tasas a plazo en el marco de lo que se denominan plazos fijos tradicionales, o también van a tener otros tipos de plazos en el marco de, por ejemplo, lo que se denominan plazos fijos ajustados por UVA. Así como los bancos obtienen fondos ajustados por el UVA, es decir, pagan tasas de interés que tienen un plazo mayor a los plazos fijos tradicionales, también los bancos pueden otorgar créditos, y de por sí lo hacen, a tasas UVA. ¿Cuál es la diferencia entre una tasa tradicional, una tasa de interés tradicional, y una tasa UVA? Es que la tasa de interés tradicional se ajusta por las regulaciones del Banco Central, que van a determinar que van a estar determinadas a partir de la política monetaria. ¿Y qué diferencia puede tener esto con el UVA? El UVA no solamente se ajusta en términos de la tasa de interés, sino también toma en cuenta la variación inflacionaria, todo lo cual repercute sobre el CER, el coeficiente de estabilización de referencia. De allí que muchas veces las inversiones en UVA, es decir, que pagan o que se pagan en UVA, pueden ser convenientes frente a las otras que pagan tasa de interés tradicional. Unidad de valor adquisitivo, exacto, sí. Mientras que el UVA paga justamente la actualización de la inflación reflejada en el coeficiente de actualización de referencia. No quiero complejizar esta cuestión, pero simplemente les quiero mostrar cuál es la diferencia. Por otro lado, los bancos prestan a tasas UVA, lo cual también puede ser un tanto peligroso en términos del adquirente de un bien con un crédito ajustado a tasa UVA. Porque no se olviden de que en momentos de inflación el coeficiente de estabilización de referencia se va a actualizar de modo muy dinámico, y por lo tanto los créditos también se van a actualizar de modo muy dinámico. Entonces, si yo saco un crédito hipotecario para comprarme mi casa, valuada a una tasa UVA, saber de que a esa tasa UVA la actualización va a ser mucho más dinámica en términos de inflación. A diferencia, por ejemplo, de una tasa fija, o la actualización a una tasa fija, o a una tasa variable determinada por algunos elementos claramente determinados en el contrato. Sin duda, que hoy los bancos financian la mayoría de los proyectos de inversión y de las viviendas, sobre todo, a partir de las UVAs. A partir del año 2017 se implementó en la República Argentina otro indicador que es el de las UBIs. ¿Y qué son las UBIs? Las UBIs son las unidades de valor, creo que el sinónimo es indicativas del costo de la construcción. No me acuerdo bien ahí qué significa, pero es indicativa del costo de la construcción. En concreto, lo que está marcando la UBI
ya no es basándose en el coeficiente de actualización de referencia, sino lo que hace la UBI es basarse en el costo del metro cuadrado determinado por la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, ya los mecanismos de financiación, sobre todo de viviendas, que son de los más importantes que hay en la economía, van a ajustarse por este costo del metro cuadrado de las viviendas, en promedio en la República Argentina, determinado por la Cámara Argentina de la Construcción. Esto, ¿por qué estoy hablando? Porque estoy hablando para mostrarles que en realidad estas distintas herramientas que fueron surgiendo en la República Argentina también se dieron como consecuencia de la necesidad de la no desvalorización de nuestro valor monetario en términos de la necesidad de generar actividad económica. Les quiero dictar una serie de pautas para que ustedes puedan, en su lectura de la bibliografía esta que yo les proponemos que asuman, que lean, les puede ayudar para poder hacer esa lectura y obviamente poder comprender los textos. Primero, punto 1, las etapas de la economía argentina. Tener clara cuáles son, tener claro cuáles son las características sociales, económicas, e institucionales de cada una de estas etapas. ¿Cuáles son, otra cuestión, cuáles son los factores de vulnerabilidad de la economía argentina? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad de la economía argentina? ¿En qué consistió el proceso, o en qué consisten los procesos de integración regional? ¿En qué consisten los procesos de integración regionales? ¿Y el Mercosur? ¿En qué etapa se encuentra? Aquí pueden comparar con otros procesos de integración como el de la Unión Europea, que con Juan vieron la clase pasada, con ejemplos acerca de la dinámica de la inflación, del déficit fiscal, etc. ¿Cuáles son los dilemas del desarrollo económico en la República Argentina? Eso lo pueden ver en los últimos capítulos del libro de Aldo Ferrer. ¿A qué se denomina densidad nacional? ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo económico en la República Argentina? Profe, ¿a qué se denomina? No entendí bien qué es lo que dijo. ¿En relación a qué, perdón? El que dictó anteriormente, ¿a qué se denomina? No entendí. Densidad nacional. Densidad nacional. Y la última dijo cuáles son las condiciones. Los condicionantes del crecimiento económico argentino, según Aldo Ferrer. Obviamente, para esto tienen que tener claro el concepto de crecimiento, la forma de medición del crecimiento, que todos lo dieron en la unidad 8, el concepto de inflación, el concepto de oferta monetaria, que lo dimos en la unidad 9, el concepto de balanza de pago y tipo de cambio, que lo dieron en la unidad 12, y obviamente la influencia de las doctrinas económicas a nivel internacional, que lo vimos en la unidad
13. 13, sí. Luego me queda un tema por ver, que no sé si lo llegaron a ver, Juan, me parece que no todavía, que es el de desarrollo, que lo vamos a terminar de ver el Desarrollo miércoles. vimos hasta, ¿eh? ¿Ya vieron? Perfecto, muy bien, excelente. Entonces con esto ya estamos completando más esta guía de lectura y a partir del miércoles empezamos a repasar y a meterle preguntas, a respuesta a las preguntas que hagamos, múltiple choice y demás. Profe, ¿qué dijo Sí. antes de que se denomina densidad? ¿Cómo? Lo que dijo, ¿No? lo que dijo antes de a qué se denomina densidad. ¿A qué se denomina densidad nacional? La densidad nacional son todos los elementos culturales que van a determinar el comportamiento social y económico en un país. ¿Se escucha mal? Sí. Sí, pero no es su audio, profesor, es porque hay compañeros que tienen el micrófono encendido. Si pueden apagar el micrófono. Sí, por favor, pueden apagar su micrófono, entonces respondo esto. Entonces decía, es el conjunto de elementos estructurales que van a determinar de alguna forma los elementos que van a, mejor dicho, todos los elementos culturales que van a determinar las condiciones económicas, sociales, políticas y las relaciones entre estos en un país. Justamente, Aldo Ferrer hace referencia en cierta medida a la densidad nacional como uno de los elementos centrales para poder entender las relaciones desde el punto de vista social y económico, sobre todo en los últimos años. Hay alguna pregunta en el chat, dice, ¿cuáles son los dilemas del desarrollo económico argentino? Sí, así es. Ustedes pueden encontrar esta respuesta en la lectura del libro de Aldo Ferrer, como de Basualdo, como de cualquier otro autor que ustedes quieran leer. Qué sé yo, hay autores valiosos, yo la clase pasada se los mencioné. No puedo subir, obviamente, todos los libros al aula porque hay que escanearlos y demás. Pero Rapoport, el libro se llama Una breve historia de las políticas económicas en la República Argentina, de Mario Rapoport, lo pueden bajar de internet seguramente, o otros libros como el de El ciclo de ilusión y el desencanto, de Pablo Garchunov y de Lucas Yach. Algunos de los libros, con distintos matices, obviamente, en la interpretación de algunas políticas económicas a lo largo de la historia económica en la República Argentina. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre este punto, sobre cualquier otro punto del programa. Algo que quieran reforzar, que quieran repasar. ¿Quiénes eran los ortodoxos? A ver, para poder entender esa pregunta que hace, la respuesta a la pregunta que hace Nicolás sobre quiénes eran los ortodoxos, quiénes eran, no es qué pensaban los ortodoxos. Está bien, me gusta la pregunta. ¿Quiénes eran los ortodoxos? Para ponerle nombre y apellido. En realidad la escuela, la visión ortodoxa en la economía hace referencia a la tradición clásica. Los ortodoxos son los que hacen referencia a la tradición clásica de la economía. ¿Y cuál es la tradición clásica? La tradición clásica de la economía, y acá vamos a empezar a hacer un poco de historia, y de empezar a establecer la relación entre los conceptos, es que la tradición clásica en economía arranca con Adam Smith en el año 1776. Adam Smith, que toma la antecedente del libre mercado de Quesnay y de los fisiócratas, y que a Adam Smith en la tradición clásica le siguen otros economistas como David Ricardo, que toma un concepto muy importante de Adam Smith, que es la división del trabajo, y que David Ricardo lo convierte en la división internacional del trabajo. Esto creo que ya lo explicamos en algún momento, perdón.
Y si no, lo vamos a volver a tocar la clase que viene. Otro de los economistas clásicos, que lo vamos a revisar la clase que viene, que está subido al material de Historia del Pensamiento Económico en la unidad 13, es John Stuart Mill y Alfred Marshall. Y otro economista clásico, obviamente en paralelo a David Ricardo, es Malthus, que hablaba que escribió el primer ensayo sobre población a principios del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Que básicamente establecía la tradición clásica, sobre todo la tradición más moderna de los clásicos, establecía dos o tres principios. El primer principio es el principio del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal a rajatabla. El Estado no podía gastar más de lo que podía obtener como ingreso y al mismo tiempo el gasto público financiado con impuestos no iba a generar mayores niveles de producción en la economía. Este es un primer punto muy importante. Profesor, El segundo punto que planteaban los clásicos era la no intervención del Estado. Entonces, obvio, este gasto público no iba a aumentar teniendo en cuenta de que planteaban la necesidad de una menor intervención en las actividades económicas por parte del Estado. Y el tercer eje que es central es el libre juego de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, el Estado ni siquiera debía intervenir mediante el mecanismo de regulación. Estos ejes fueron los que dominaron a la economía durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Hasta 1929 que aparece John Maynard Keynes con una teoría revolucionaria de ese momento, que es la de la necesidad de intervención del Estado, porque con esta intervención del Estado se iba a dinamizar la actividad económica, iba a generar un aumento del producto, con esto un aumento del empleo y una motivación a la generación de los ingresos a partir de la dinámica en las actividades económicas. Entonces los clásicos, ¿qué suponían? Suponían estos tres elementos que recién mencioné. Y los ortodoxos toman estos elementos de los clásicos y le suman un elemento más. ¿Cuál es ese elemento adicional que le suman? El elemento adicional que le suman es el de la no emisión monetaria, o dicho de otra manera y de un punto de vista económico mucho más formal, el equilibrio de la teoría cuantitativa del dinero, o el equilibrio mostrado por la teoría cuantitativa del dinero. ¿Se acuerdan cuando veían la cantidad de dinero en circulación multiplicado por su velocidad va a ser igual al producto entre el nivel de precios y el nivel de transacción de la economía? Esto es central para los clásicos. Esa es la teoría cuantitativa del dinero, cuyo autor principal es un economista, un estadístico, matemático, que ahora no me acuerdo el nombre, ahora cuando tengo un poco de memoria me voy a acordar y les voy a decir. Pero que esta teoría cuantitativa es tomada por diversas escuelas, apoyándose en esta teoría cuantitativa, desarrollan nuevas teorías cuantitativas, como por ejemplo Keynes toma la teoría cuantitativa y establece nuevos parámetros. No voy a profundizar sobre eso ahora. Sí, perdón. Friedman. ¿Cómo? Friedman. No, mucho antes de Friedman. Friedman lo que hace es tomar la teoría cuantitativa y desarrolla su teoría monetaria a partir de la teoría de... que ahora me voy a recordar el nombre. Lo que entonces hacen los ortodoxos es, a estos tres elementos le suman en la posición de este economista que
que menciona Juan, la posición monetaria desarrollada fundamentalmente en la Escuela de Chicago por este famoso economista Friedman, de la escuela que da origen a la Escuela de Chicago en economía. Entonces, ya no son 3 elementos, sino son 4 elementos. Y al mismo tiempo una visión de que los procesos inflacionarios en América Latina están fogoneados por los procesos, por los déficits fiscales y por, fundamentalmente, la emisión monetaria que va a financiar esos déficits fiscales. Irving Fisher, gracias, Julián. Irving Fisher, estaba en una laguna mental. Muchísimas gracias. Así es. Irving Fisher a principios del siglo XX. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces estos elementos toman los ortodoxos y van a basar sobre estos elementos una visión de crecimiento, no solamente de crecimiento económico, sino de estabilidad económica. Y en contraposición, ¿a quién nacen los ortodoxos? Los ortodoxos nacen, sobre todo en la escuela de Chicago, con Friedman a la cabeza, nacen a partir de la revolución keynesiana del 30 y que toma mucho auge en la década del 40 y en la década del 50 en los Estados Unidos fundamentalmente. Esos son los ortodoxos, los que piensan, los que tienen como fundamentos de la macroeconomía en estos elementos que le mencioné. ¿Quiénes tomaron posición sobre estas doctrinas económicas a nivel internacional? Fundamentalmente los que tomaron estas herramientas económicas fueron los organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por lo tanto, todas las políticas económicas que recomendaban estaban vinculadas con la escuela ortodoxa. De ahí el fuerte conflicto que hay entre los estructuralistas, que nosotros algo explicamos hace un rato, los ortodoxos, y como consecuencia de esto, de esta gran vinculación de estos organismos internacionales que proponían determinadas políticas económicas en los países en vía de desarrollo, aparece el conflicto de estas escuelas más latinoamericanistas o desarrolladas en la República Argentina, con una visión nacional, con estos organismos o con las consultoras, que básicamente lo que venían proponiendo eran estas visiones ortodoxas. Y del otro lado, ¿qué hay? Porque uno puede decir, bueno, y del otro lado, ¿qué hay? Déficit fiscal, hay exceso de regulación, hay exceso de gasto público, hay alta emisión monetaria. ¿Qué hay del otro lado? Sí, perdón. Antes de contestar eso, digo, espero la pregunta. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Queríamos saber cuándo sería el parcial, profe. No, no me puedes cortar por eso. ¿Quién me habló recién? Bueno, ¿en serio quieren cortar la clase, esta clase para ver eso? Bueno, yo lamento. Les digo qué hay del otro lado y después sí les explico esta visión de lo inmediato que tienen ustedes, o que tienen algunos, no voy a ponerlo a todos en la misma bolsa. Profesor, siga explicando, por favor. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado no es que haya déficit fiscal, alta emisión o propugnar los desequilibrios fiscales de manera permanente. Del otro lado hay determinadas prioridades y determinados entendimientos de que las economías en realidad no funcionan de la forma en que los ortodoxos proponen. Entender de que los déficits fiscales no se generan como consecuencia de caprichos políticos, que muchas veces pueden serlo, pero que en general se generan como consecuencia de la necesidad de intervención del Estado en determinadas áreas estratégicas de la economía que de otro modo no se podrían desarrollar. En la década del 50, en la década del 60, la industria de base. Si no desarrollar la industria de base, se iban a generar cuellos de botella a nivel internacional por la exportación de estos bienes tan esenciales para la economía argentina, que sin los cuales no se podía producir nuevos bienes y servicios. Por un lado, entonces, estos déficits fiscales empujados por esta participación del Estado sobre posiciones estratégicas. Por otro lado, estos déficits fiscales muchas veces financiados
con emisión monetaria? Sí, muchas veces estos déficits fiscales, sobre todo en la década del 60, década del 70, que teníamos bajos niveles de endeudamiento, financiados con emisión monetaria. ¿Que generaban inflación? Sí, generaban inflación, pero que si nosotros lo comparábamos con los niveles o las tasas de crecimiento de la Argentina, las tasas de crecimiento eran muy superiores a los niveles de inflación, y al mismo tiempo la tasa de crecimiento del salario real también estaba por encima de los niveles de inflación. Por lo tanto, para estas visiones estructuralistas, estas visiones heterodoxas, al contrario de los ortodoxos, estaban en una posición distinta del entendimiento de cuáles eran los mecanismos de funcionamiento de la economía. Y un dato más que es muy importante, o dos datos más que son muy importantes. La primera es la cuestión de la regulación económica. Cuando los ortodoxos dicen que el Estado no debía intervenir mediante mecanismos de regulación, los ortodoxos o cuasi estructuralistas dicen, sí, el Estado tiene que intervenir. Fíjense, ustedes cuando vean en tercer año, vamos a dar un ejemplo de lo que vemos en economía, ¿no? De lo que vemos en la Facultad de Derecho. Cuando ustedes vean materias como, por ejemplo, derecho de la empresa o derecho de la competencia, o cuando vean el Código Civil de la República Argentina, o cuando vean normas como la ley laboral, son todos mecanismos de regulación de la economía. Y van a ver que son absolutamente necesarios, porque si no, siempre hay situaciones de desventaja que se van a generar sin esos mecanismos de regulación. Y otro aspecto muy importante, además del proceso de regulación, es el que tiene que ver con que el mundo en general tiende a visiones ortodoxas. ¿Cuál es una de las noticias más importantes hoy a escala planetaria sobre medidas de política económica de las principales potencias enmarcadas dentro de lo denominado G7? Si quieren se lo dejo como tarea, pero le voy a dejar como tarea que busquen algún artículo periodístico. El miércoles voy a preguntar sobre esto. ¿Cuál es la principal medida que se tomó o que está tomando el G7, el grupo de los 7 países más poderosos? La aplicación de un impuesto a la riqueza internacional. Esto es revolucionario para la economía internacional. ¿Por qué es revolucionario? Porque está rompiendo los paradigmas de la ortodoxia económica que reinaron en los países desarrollados. Fíjense, en la Argentina hubo un debate el año pasado sobre el impuesto a la riqueza. Mismo debate está sucediendo hoy a nivel internacional. Pero, ¿quién está encabezando este debate? Por la aplicación de estos impuestos, los países más desarrollados. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, Japón e Italia. Los 7 países más desarrollados del planeta. Esto es lo que representan los neoclásicos y los ortodoxos, y lo que representan los no ortodoxos o neoestructuralistas o ortodoxos, etcétera, como ustedes quieren dominar. Obviamente entre estas escuelas hay algunas diferencias adicionales que lo vamos a tocar si tenemos tiempo más adelante. Sí, bueno, la economía nórdica, Noruega, etcétera, que tienen una fuerte participación del Estado, un Estado muy eficiente al mismo tiempo, pero ya no tenemos más tiempo porque son las 4:51. Para responder pregunta operativa del parcial. El parcial va a ser el día 23. Así que quedan 1, 2, 3, 4 clases ante el parcial. El parcial va a ser el 23, el parcial va a terminar siendo escrito y el recuperatorio va a ser oral. El parcial en principio va a ser múltiple choice con 1 o 2 preguntas para que ustedes desarrollen sobre algún tema. Las preguntas para que ustedes desarrollen van a ser de algunos temas de actualidad que vamos a empezar a trabajar en las 3 clases que siguen. Por ejemplo, uno de los temas es este que estamos mencionando recién, acerca de el impuesto a escala planetaria que están proponiendo algunos países desarrollados. El tiempo para el múltiple choice va a ser de 10 minutos con preguntas
integradoras de la primera parte, es decir, de lo que correspondió al primer parcial, más lo que correspondió al segundo parcial. En realidad, estos 10 minutos vamos a ver si asignamos una cantidad de tiempo de 10 minutos, es decir, 10 minutos para temas del primer parcial y temas específicos del segundo parcial, dividido en módulos de 10 minutos cada uno. Eso ya lo vamos a ir viendo, el tiempo eso no se va ajustando sobre la marcha. Así que, bueno, a partir de ahora, yo vamos con Juan, vamos a ir marcando algunos temas de actualidad, este tema que estuvimos hablando recién. Otro de los temas que me gustaría que empiecen a ver son los indicadores de inflación. Tomen 10 años hacia atrás. ¿Cuál es la inflación anual? De 10 años hacia atrás. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Siempre estamos hablando de la República Argentina. Y si ustedes analizan los informes de inflación del INDEC, léanlo y sería bueno que puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el índice de inflación de la región en Argentina? ¿Y cuáles son los principales rubros que mide el índice de precio al consumidor? Esas son preguntas que ustedes tienen que empezar a responder a partir de ahora. Otro indicador que sería bueno que vayan analizando es acerca de la evolución en los últimos 10 años del Producto Bruto Interno y del Producto Bruto Interno per cápita. Apaguen su micrófono, por favor. Segovia, por favor, no enciendas más tu micrófono porque crea mucha interferencia. Bien. Y vean como otra actividad importante los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Entonces, la segunda era los indicadores de inflación, los componentes más importantes, la inflación por región, cuál es la inflación del NEA, la inflación de Cuyo, la inflación de Cava, etc. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Silvia, si querés hablar por el chat porque tenés mucha interferencia, entonces preguntá por el chat si tenés alguna duda. Porque tenés mucha interferencia, Silvia, entonces... ¿Se entiende? Y otro de los temas interesante, importante, es sobre, que no sé si tomaron nota, sobre la evolución en los últimos 10 años del Producto Bruto Interno en la República Argentina y el Producto Bruto Interno per cápita. Bien. Los rubros que miden, sí, por ejemplo, dentro de la inflación, dentro del índice de precio al consumidor, mejor dicho, que mide la inflación, ¿cuáles son los rubros que se miden? Alimento, vestimenta, alquileres, salud. Bueno, ¿cuáles son los principales rubros? Lo que sea bueno es que ustedes tengan claro cuáles son los principales rubros que mide el índice de precio al consumidor. Inclusive, si se animan y alguien quiere, por ejemplo, exponer sobre la diferencia que hay entre estos principales rubros, sería fantástico. Por ejemplo, en la última medición del índice de precio al consumidor del mes de abril, habrán visto que el rubro textil subió un 6% y el rubro alimentos subió un 4%, es decir, impactos muy fuertes sobre la tasa de inflación. Chicos, si no hay más preguntas, chicos y chicas, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Juan, ¿te quedó algo pendiente? No. Vamos ya. Listo. Para vos de noche ya no. Sí. Ya cenaron ustedes allá, ya se están poniendo. Yo no todavía, son las 10. Horas. Voy a cenar ahora después de clase. Bueno. Saludo para todos y todas. Nos vemos prontito el miércoles. Hasta el Estudien, miércoles. lean
Gracias. Chao, chao. Chao, Juan. Nos vemos, Ata. Hasta luego a todos. Nos vemos el miércoles.